Bienvenidos a Sapere Aude, Atrévete a Saber. Un programa de Michael Thallium para todas esas personas curiosas, con ganas de saber, de conocer, de aprender cosas nuevas y quizás cosas que no son tan nuevas. Hoy vamos a hablar de poesía y presente. Y para ello contamos con la presencia de María Ángeles Pérez López. Muy buenas tardes, María Ángeles. Muy buenas tardes, Michael. ¿Quién es María Ángeles Pérez López? Pues podría responder con el DNI, con el trabajo, profesora en la Universidad de Salamanca, con el estado civil o otros aspectos que me definan, pero quizá en lo más íntimo diría que una persona que escucha lo que el lenguaje en un momento determinado pueda llegar a plantearnos, es decir, una aprendiz de poeta. La palabra poeta es muy grande, pero sería aquella a la que sueño acercarme más, la que me constituye de modo más íntimo. Tengo que decir que grabar un episodio de Sapere Aude contigo me resulta difícil porque eres una persona de la que se puede hablar de tantas cosas que quepan todas esas cosas en 45 o 60 minutos es imposible. Entonces vamos a ver cómo nos organizamos. Lo primero que me gustaría abordar es ¿qué te lleva a ti a las letras? Pues haber descubierto de adolescente, quizá de niña también, pero sobre todo en la adolescencia, que en las palabras podía haber un temblor, podía haber una intensidad, una emoción que yo no percibía en el resto del lenguaje. De modo que resultaba absolutamente extraordinario. Y desde ahí la búsqueda de la poesía, de las lecturas, de las primeras tertulias, las primeras revistas, ese momento en el que te das cuenta de que más allá de lo instrumental o de lo estrictamente comunicativo, el lenguaje permite rozar, tocar la realidad, acercarte a ella al menos, a su intensidad y su inaprehensible condición. Nada menos. Para poner un poco en contexto en nuestra conversación, me gusta hacerlo con la mayoría de invitados, si no se me olvida cuando grabamos, porque estamos tú y yo frente a frente. Y nuestro conocimiento surge en principio por un amigo que tenemos en común, que es Paul Luxer Núñez, que me habló de ti. Entonces, siempre que alguien a quien yo admiro me habla de alguien, de otra persona, procuro informarme y leer lo que ha escrito o ver lo que ha pintado o investigar sobre qué es lo que ha hecho. Y eso es lo que hice yo. Leí unos cuantos poemarios tuyos. Aún no he terminado uno que es de prosa, que es La belleza de la materia. Y es curioso porque casi siempre, o se ha dado, no voy a decir que casi siempre, pero he conocido a los poetas primero por su prosa y después por su poesía. En tu caso ha sido al contrario. Te he conocido a ti primero por tu poesía y ahora por tu prosa. Y esa es la razón de la que tú y yo estemos hoy frente a frente. Antes de empezar a grabar hemos estado hablando así un poco de tu vida, entonces sé ciertas cosas. Y es que dentro de tu familia tú eres la única que se ha dedicado a las letras. ¿Qué es lo que ocurre para que dentro de una familia, tienes una hermana además, haya una que se dedique a las letras con profusión y con pasión y luego el resto no tengan absolutamente nada que ver con ello? No lo sé bien, eso creo que es extraordinario, es la condición de cada ser humano. La búsqueda de algún horizonte, de alguna nota musical en la que sonar, ¿no? En la que suene su piel, su corazón.
no sé explicarlo más que por lo que supusieron nada menos que grandes profesoras que tuve cuando era adolescente. Las clases de lengua, de literatura, donde aparecían voces que me resultaron luminosas. San Juan de la Cruz, Alberti, de pronto Lorca, pronto también, y ahí hubo un deslumbramiento. Con la condición de extranjería o de extrañeza, sí, decir, ¿qué hago yo en medio de este espacio tan potente, insólito a su manera? No lo he dicho antes, tengo que decir que estamos en Salamanca, que es donde tú ejerces de profesora de literatura hispanoamericana en la Universidad de Salamanca. Estamos en tu casa, muchas gracias por haberme recibido, en tu estudio lleno de libros que así a simple vista considero muy suculentos, que atraen mucho a la vista. Gracias por recibirme. Entonces ya estamos en ese momento en que tú sabes que te quieres dedicar a la literatura. ¿Cuándo surge en ti la poesía? Como tal, es decir, como una certeza bastante tarde, pero como un hálito, como un modo de respiración, sí, yo diría que en la adolescencia, incluso antes, como un primer latido, hasta en la niñez. Pero a lo largo de los años, cuando estudio filología hispánica y cuando la vocación va revelándoseme como un camino y como una parte de aquello que nunca voy a culminar, es un deseo en realidad. Lo único que hago es acercarme y a la vez el deseo se aleja a aquello que podría ser un libro o un poema del que sentir, bueno, pues cierta convicción, ¿no? Con el que sentir cierta convicción. Y ahí entran maestros. Has nombrado a Pulúcer Núñez, quiero nombrarlo yo también porque es un sabio, es una de esas personas que cuando tienes la suerte de que la vida y la amistad te permiten cruzarte con él, celebras ese momento como inolvidable. Y además tiene la cualidad de los sabios de verdad, que son escurridizos y no se dan ninguna importancia. Exacto, y son muy generosos, porque los sabios siempre son generosos, siempre están trazando caminos para que otros los caminen, ¿no? Van como haciendo descender caminos para los demás. Y ahí está Pulúcer Núñez, y me alegra mucho que haya permitido que nos conozcamos, que estés aquí en este lugar que es la casa. Vamos a hablar luego mucho de poesía, y hemos titulado este episodio Poesía y Presente, porque sé que lo que ocurre en el mundo en tu presente es algo que te preocupa mucho y te ocupa mucho. Vamos a hablar de eso, pero antes, dado que sé que eres profesora de literatura hispanoamericana, me gustaría hablar un poco de literatura hispanoamericana. ¿Tú crees que en España la literatura hispanoamericana, más allá de los que son los más vendidos y consagrados, se conoce? No suficientemente, porque estamos hablando de un territorio amplísimo, con una pujanza y una vigencia extraordinaria. Hablamos de millones de escritores, y creo que bueno, puede resultar una hipérbole, pero pensemos en un país como México, con más de 100 millones y con una tradición literaria impresionante. Y así podríamos ir el resto de países. Entonces nos encontramos con un conjunto de escritores muy significativo, especialmente en el siglo XX, en el siglo XXI, que están transformando esta lengua común y que no conocemos suficientemente. Hay sin duda, o sea, yo diría que en los últimos 15 años se han abierto nuevos espacios para que los conozcamos. Editoriales, colecciones, rescates, en editoriales de poesía o de narrativa o de ensayo que han ido abriendo sus puertas. En algunos casos de modo muy, muy significativo, pero sigue siendo una asignatura pendiente, que tenemos pendiente. Sé que a lo mejor esto es un poco ponerte en un compromiso, pero aprovechando que te tengo y que sé que sabes mucho de esto y de otras muchas cosas, por supuesto, si tuvieses que recomendarnos autores de América Latina, voy a ir país por país. No. Ya sé que es muy difícil, pero por ejemplo, México, uno que sea actual, vivo.
no a los que ya sabemos que están consagrados desde hace muchos años. Una poeta imprescindible que es Coral Bracho, que ya tiene reconocimiento en España por importantes premios, pero imprescindible absolutamente. Colombia. En Colombia, Fadir Delgado es una poeta valiosa, Lauren Mendinueta. Estoy pensando, como esto es un atraco a mano armada, pues son voces en algunos casos jóvenes, en algunos casos con menos trayectoria, pero por ejemplo en Colombia a Darío Jaramillo Agudelo hay que leerlo, me parece que es una voz fundamental. Que vamos a decir de Piedad Bonet, que se la conoce más, ya más conocida. En Ecuador nos encontramos con Xiomara España, con Javier Oquendo, con Julia Erazo. Claro, aquí mi problema siempre es que me pierde la pasión como poeta. En Ecuador conocemos a Mónica Ojeda, que es una autora potentísima, tanto en el lado narrativo como poético. Estoy yo ahora con Nefando, precisamente. Con Nefando, qué libro tan tremendo. Prosa que rompe, ¿no? Rompe el cuerpo por la mitad. Argentina. Ay, Argentina. Pues desde luego Jorge Bocanera. Quiero ir más deprisa, mi mente va despacio. Entre las voces. La poesía siempre es lenta. Claro. No, y sobre todo que... La poesía y la literatura. Y la literatura no, sobre todo que lo que leo fundamentalmente es poesía. Entonces Guillermo Bianchi, pero quiero que me vengan autoras porque son potentes. Schweblin. Samantha Schweblin, por supuesto. Y estaba pensando también en Diana Velesi, Argentina. O sea, ¿podríamos ir así país por país? Claro que sí. Ahí. Chile. En Chile, desde luego, Elvira Hernández, conocida ya por ser Premio Nacional de Literatura, la primera que gana ese premio en poesía, en la parte de poesía, desde Gabriela Mistral. Habían pasado 73 años, desde 1951 en que lo gana Mistral, y otras voces chilenas. Pues vamos a nombrar, por supuesto, Verónica Zondek, por supuesto Soledad Fariña, Rosa Betty Muñoz, y eso que estoy yéndome solo a los 80, a la generación de los 80. Uruguay. Ay, en Uruguay. Y David Tale, a punto de cumplir 102 años, esta veterana, venerable, maravillosa, que nos sigue sorprendiendo con su capacidad para nombrar de otro modo el mundo y lo esencial, ¿no? Aunque ella se pregunte qué será la poesía esencial, pues ella está tocando lo esencial. Y voces más jóvenes de la poesía uruguaya también, claro que sí. Paraguay. En Paraguay, déjame pensar, he estado leyendo recientemente. Porque yo lo único que conozco, mi ignorancia, ya lo he dicho en alguna otra ocasión, que es supina, lo único que conozco paraguayo es Roa Bastos. Sí, Augusto Roa Bastos. Está la poeta Susi Delgado, que escribe además en guaraní y castellano, que es una voz absolutamente clave del país, pero estaba intentando pensar en Espínola, Lourdes Espínola, si lo estoy diciendo bien. Lourdes Espínola, paraguaya. ¿Correcto? Y, por ejemplo, sé que esto, ya te he dicho antes, que es un poco atraco, pero aprovechando que te tengo aquí, porque Lourdes Espínola, efectivamente, era el nombre que junto a Susi Delgado quería traer aquí. ¿Y Venezuela? En Venezuela la nómina es amplísima. Bueno, por supuesto Rafael Cadenas, que se conoce bien, Premio Cervantes, pero que es una de esas voces mayores de la lengua. Y Eda Armas, María Antonieta Flores, Patricia Guzmán, que acaba de dejarnos. Son algunas de las autoras a las que vuelvo. Claro, mi corte cronológico, si alguien se da cuenta, tiene que ver más con finales del 20 que con voces actuales tan jóvenes. Ahí todavía mi corpus falla o es más pobre.
También porque tiene que ver con claro, el trabajo, con aquello a lo claro, que te dedicamos dedicas. más tiempo, Exacto. sí, en Perú. la facultad. ¿De Perú? En Perú tenemos Mario Montalbetti, una voz central, Kairi Alfaro, de los más jóvenes. Ahí sigo pensando. Y luego sé que hay un montón de países en Centroamérica y entonces nos ponemos a nombrar el y las Caribe. islas, Pero si tuvieses efectivamente. exactamente, si tuvieses que hacer un pequeño repaso para los que no conocen la literatura hispanoamericana, un pequeño repaso de lo que es Centroamérica, de escritores actuales de los que alguien pueda aprender o sorprenderse con ellos. De los escritores centroamericanos, acaba de morir un muy joven poeta de Costa Rica, Ignacio Aru, con una obra que cuando lees parece venida de otro tiempo, ¿no? Uh-huh. Como si viniera del futuro hacia nosotros, de Costa Rica. Y de la parte de las islas, bueno, hay una voz central del ámbito cubano para mí. Hablo siempre en esa consciente de conocer solo una parte y solo además aquello que corresponde más al trabajo del día a día, pero que es Reina María Rodríguez, uh-huh, la poeta cubana. Reina María Rodríguez. Reina María Rodríguez, una poeta mayor. Waldo Leiva, otro poeta mayor. Son nombres ya de generaciones avanzadas en el tiempo, pero con un presente muy, muy notable. Y ahora otro atraco. Hemos estado hablando un poco, nombrando así muy, o sea, esto como la punta del iceberg, sí, que debajo de eso hay muchísimo más. ¿Dónde se escribe actualmente mejor literatura? ¿En España o en América Latina? Pues es una pregunta muy difícil de responder porque tendríamos que tener en cuenta que cuando hablamos de América Latina, el territorio es amplísimo, nos vamos desde México hasta Tierra del Fuego, ¿no? Y es decir, estamos teniendo en cuenta tradiciones tan potentes. Hemos hablado de Colombia, de Chile, de Perú, de México, de Argentina, y España es solo un país, ¿no? Quiero decir que aunque España tiene una tradición muy potente, en la realidad, en nuestro presente, creo que aquí sí me la juego y me lanzo, una parte muy significativa de grandes contribuciones se está haciendo del lado americano. Ajá. Sí, lo mantengo con convicción. Tú hablabas de Mónica Ojeda y lo que pueda significar alguna de sus novelas o de sus poemarios, sí, actualmente, ¿no? O sea, Historia de la leche o otras obras de Ojeda, pero igual creo que podríamos ir voz por voz, pensando además, yo señalaría algo relevante y es la cantidad de voces latinoamericanas radicadas en España, que están dando lugar a un fenómeno diferente de numerosos, de editoriales, de proyectos editoriales, pero también de escritores radicados en España de muchísimos países, jóvenes o de mediana edad, por razones económicas, por razones políticas, por diversas crisis que han ido viviendo los países, o simplemente pues en un deseo de estar en otro lugar. Y hay voces que han sido desde Jorge Volpi, vamos a poner por caso, ya a finales del siglo XX, principios del XXI, hasta voces pues, que acaban de radicarse en nuestro país, el poeta cubano Marcelo Morales. Voy a seguir con los atracos. Aprovechando que tú tienes una trayectoria docente muy larga, es una pregunta que he hecho a anteriores invitados, pero te la repito a ti. El nivel de formación de una persona que sale de la universidad hoy, estamos en agosto de 2025, ¿ha bajado en comparación con el nivel con el que se salía hace 30, 40 años? Es una muy buena pregunta, nos atormenta mucho a quienes trabajamos en la docencia, en la investigación, en la gestión universitaria, pero bueno, yo creo que en general no debería preocuparnos. Mi respuesta es doble y creo que tiene que ser doble. En cuanto al manejo de contenidos, a la capacidad de discriminar en relación con la información y la capacidad de convertir esa información en conocimiento,
diría que sí, que ha bajado. Ahora es evidente que cada época también tiene sus propios requisitos, es decir, las habilidades, las cualidades que se pide, que una época pide a las personas que viven en ella es diferente. El manejo de tecnología, la relación con un mundo mucho más fragmentado, discontinuo, lleno de retos, mucho menos ordenado en sus capas temporales, geográficas. Esa es diferente, claro, a la que se vivía hace 30, 40 años, claramente diferente, y ahí hay cualidades de los estudiantes hoy, hay habilidades que los sitúan en su presente. Una cuestión de curiosidad mía personal. ¿Por qué las mujeres habláis de poetas y no de poetisas? Quiero decir, ¿por qué utilizáis más la palabra poeta que poetisa? Pues porque hay toda una reflexión previa muy fuerte que viene de muchas décadas atrás, de autoras y autores, y es que tradicionalmente se utilizó el término poetisa, que es el que corresponde en la sufijación a la lengua, igual que sacerdote, sacerdotisa, se utilizó, de modo que leemos con naturalidad, me parece, o con bastante naturalidad en algunos contextos, al menos filológicos, pues la poetisa Sor Juana Inés de la Cruz, que así inscribió tal obra, ¿no? Que así intituló tal obra. ¿Qué ocurre? Que en el siglo XIX la cantidad de autoras que se incorporan al espacio literario es muy notable. Vamos a tenerlas escribiendo novelas históricas, fundando revistas, fundando semanarios. Las vamos a tener organizando tertulias, preocupándose por los derechos de las mujeres de cara a la educación, por ejemplo. Y ahí, cuando hay una presencia de las autoras que empieza a incrementarse, el término poetisa va cargándose paulatinamente de connotaciones peyorativas. Ajá. Va quedando vinculado a un espacio que sería el de lo menor, el de lo doméstico, es decir, lo que corresponde al jardín, lo que corresponde a la familia, lo que corresponde a los cuidados, lo que corresponde a ese ámbito privado y no público. Publicar tiene que ver con hacer público, ¿verdad? Entonces, pero sabemos que mujer pública frente a hombre público ha significado tradicionalmente de modo muy negativo, ¿no? Ha tenido esas connotaciones absolutamente peyorativas de prostituta. Entonces, ¿qué ocurre con el término poetisa? Que se va cargando de esas connotaciones hasta el punto de que cuando muere Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán se refiere a ella diciendo: ha muerto no una poetisa, sino un poeta verdadero. Porque ahí Ajá. Emilia Pardo Bazán es consciente de cuánto pesa esa carga. Y a lo largo del siglo XX, aunque sigue utilizándose el término poetisa, y lo vamos a encontrar todavía en la segunda mitad del XX en algunos casos, sí que es muy evidente que, sobre todo ya en la segunda mitad del XX, se produce un rechazo paulatino del sufijo isa. De modo que hay ese deseo de participar de lo verdadero, como había dicho Emilia Pardo Bazán, un poeta verdadero, una poeta verdadera, eso sería, es decir, donde no apareciera esa marca gramatical, ese sufijo, que venía cargado de un modo pues tan reductor, tan empobrecedor para la autora, porque la dificultad enorme de la autora ha sido en parte, o en algunas autoras, porque generalizar siempre es empobrecer el pensamiento, ¿no? Pero ha tenido que ver con reducir sus posibilidades. ¿En qué sentido? Si a la vez era musa y la propia poesía, es decir, la que inspiraba, es la creadora de la obra, ¿cómo se alterna esa dimensión? Es decir, ¿cómo se habita un lenguaje en el que, por ejemplo, cuando se habla de el hombre, ahora ya no, pero cuando se hablaba del hombre equivalía a lo universal? Entonces, un lenguaje en el que no había cabida, o esa cabida era compleja, estaba atravesada por tensiones o por dificultades que tenían que ver con la construcción de género, la construcción del hecho mujer, ¿qué va a ocurrir? Pues que todo ese tipo de vacilaciones o tensiones llevan a ir paulatinamente decidiendo el término poeta, que pasa
a ser dominante. Y entre las autoras y entre la crítica pasa a ser dominante. Lo cual me lleva a mencionar una asociación a la que perteneces, que es el Legado de las Mujeres. Sí. ¿A qué os dedicáis? Bueno, en realidad yo no formo parte propiamente del Legado de las Mujeres, aunque he contribuido en algún caso puntual. El Legado de las Mujeres es un conjunto extraordinario de profesoras, sobre todo hay profesoras universitarias y también profesoras de enseñanza secundaria que están revisando los currículos y están aportando, trazando mapas, aportando nombres que hacen falta para completar todo aquello que conocemos de la literatura anterior. A lo que sí pertenezco es a una asociación llamada Genealogías de Mujeres Poetas, que surge de un impulso muy próximo, aunque no es propiamente el de los mapas curriculares, el de los mapas que van a conformar, pues que se estudia en una clase, pero sí de pensarnos y preguntarnos como mujeres que escribimos poesía. ¿Y qué opinas tú de las mujeres que escriben poesía? Que el mundo es extraordinariamente plural, distinto, es decir, alguien que no viene de un entorno poético puede estar perfectamente lanzándose a la aventura de la poesía, de escribirla, de publicarla, o al contrario, ¿no? Es decir, no hay un modelo, no hay una forma concreta, sino lo que es esa maravilla que es mitad de la humanidad, nada menos, ¿no? Mitad de la humanidad. Y por tanto, toda clase de posibilidades, de sensibilidades en todos los órdenes, en órdenes vitales, políticos, culturales, poéticos. Lo que sí me parece significativo es ser conscientes de cómo los mapas que hemos heredado, el lenguaje que habitamos, puede estar indicando ciertas heridas, ciertas zonas de vacilación o de quiebre para, por ejemplo, una niña o una mujer. Hoy eso ha cambiado en parte, solo en parte, porque igual se percibe que hay saltos o diferencias, pero todo el trabajo con la mujer y la niña en la ciencia, ¿qué está intentando hacer? Evidentemente, abrir espacios para la curiosidad que es humana. Tú programas este espacio maravilloso y lo titulas Sapere Aude, ¿no? Atrévete a saber. Pues es que saber es algo que comporta, me parece, una clave de lo humano. Y lo humano puede ser masculino y femenino, es decir, acompaña lo que llamaríamos humanidad. ¿Y tú qué te atreves a saber personalmente? Ay, qué pregunta. Esta sí que es la más difícil de todas. Y mira que has hecho preguntas ante las que me quedaba paralizada, pero en la escritura, no tanto en la lectura, aunque también, porque de pronto lees a Piedad Bonet y a Chantal Mayar, una colombiana y la otra española, ante el duelo de su hijo, de cada una de ellas, ambos hijos con el mismo nombre, Daniel, y te encuentras con esa mirada en la que la poesía puede dar cuenta de modo insuficiente y doloroso, pero dar cuenta de lo que es el suicidio de un hijo, pues ahí hay que atreverse a mirar esos ojos, ¿no? Los ojos de la muerte, que decía Juan Gelman, que la poesía mira a los ojos de la muerte. Y como poeta diría que intento acercarme a eso que me preocupa, que duele, que me parece más profundo, que no sé nombrar. ¿Qué significará tener un apellido u otro? ¿Qué significará no tener apellido, ser nadie en un mundo en el que hay muchos nadies? ¿Y cómo son los nadies? ¿Son iguales que cuando los nombró Eduardo Galeano, que habló de los nadies del mundo? Sí. ¿O son distintos hoy? Ese tipo de preguntas que a mí me comportan una entrega y un dolor a veces, y una alegría también, porque de camino puedo abrazar la obra de Galeano, por ejemplo. Y eso me lleva a la segunda parte del título que hemos dado a este episodio, el presente. Que sé que hay muchas cosas que te preocupan, algunas de ellas las has abordado en tu poesía, las sigues abordando, y me imagino que las seguirás abordando en el futuro. ¿Cómo ves el mundo?
de hoy, estamos en agosto de 2025. Con estupefacción y con dolor, pero quiero ponerle un pero. Necesito la adversativa, porque si me quedo solamente ahí, en la estupefacción, es decir, no, lo que ocurre no me parecía imaginable, no me parecía posible. Lo que está ocurriendo en Gaza no me parecía posible. Que viviéramos un genocidio, que lo viviéramos, es decir, que ocurriera ante nuestros ojos, con relatos, con informes, con imágenes, pero que viviéramos los fuegos, sentir que el país arde. Sí, pues si alguna vez nos escuchan en el futuro, estamos en un agosto en el que Castilla y León ha ardido, literalmente. Literalmente. Y no solo eso, sino también Ucrania y más de 60 conflictos armados. Y saber que vivimos un tiempo en el que bastaría con decisiones del más alto nivel, desde luego, pero bastaría con eso para que el hambre mundial pudiera erradicarse. Forma parte perfectamente de la capacidad que hoy tienen los gobiernos de los países desarrollados. Es tan potente como pensarlo así, ¿no? Es decir, un mundo que no se parece al mundo que debería ser, ¿no? Un mundo que me resulta insoportable. Ahora, pongo el pero porque mientras estemos vivos y hay personas preciosas en el mundo, creo que es así. Alguna de ellas puntualmente la conozco y a muchas otras no, pero creo y confío en su trabajo. Hay mucha gente diciendo que es insoportable y que en nuestra mano puede estar decirlo y también hacer, decir y hacer. Decir es un modo de hacer, ¿eh? Los actos de lenguaje son parte de nuestro día a día. Casi todo lo que hacemos con el lenguaje son actos. Pero no solamente eso, sino que nos puede llevar a dar un paso más, a comprometernos, que es una palabra que ha pesado de modo muy negativo en las últimas décadas, por ejemplo, para la poesía. Y yo siempre recuerdo que a Juan Gelman, cuando le preguntaban por la poesía comprometida, él sonreía así, irónico, y decía, bueno, yo prefiero la poesía casada. Pues un poco a veces hay que salir de ese tipo de trampas. Son trampas que nos tiende el lenguaje, nos tiende la vida, ¿no? Es decir, bueno, no voy a entrar en esa discusión, porque esa discusión es inagotable por definición. La poesía hay que ponerle un adjetivo. Poesía de autoras, poesía comprometida o social, poesía... ¿Qué está pasando? No, yo diría poesía, pero que mira su tiempo. ¿Y qué dice la poesía del mundo actual? Pues dice muchas cosas y hay muchas voces. Por eso hay un pero, por eso hay un adversativo, y es un adversativo de esperanza. Y la esperanza es una palabra que resulta difícil de nombrar, porque parecería que estás en el espacio de lo naif, ¿no? De, bueno, pues una convicción más o menos ingenua, pero es que creo que cuando leo poesía actual, por ejemplo, de jóvenes, y me encuentro con antologías, me encuentro con libros que están dando cuenta del dolor, están dando cuenta de nuestro presente, están atravesándolo de un modo que creo que lo modifica ese rostro. Y eso me resulta profundamente conmovedor, pero además no solo en la poesía, sino en otras artes. De pronto estar viendo, bueno, cómo son ciertas fotografías que se toman, películas, y encontrar que hay toda una industria de la cultura, y pongo comillas así para señalar, aunque las comillas no se puedan ver, sí. Pero intento hacer aquí como una nota a pie de lo que es el podcast. En esas comillas, esa industria de la cultura, ¿qué significaría? Bueno, más que de la cultura, del entretenimiento. Y entonces la cultura como un entretenimiento. Pero no es eso. La cultura no es un entretenimiento. La poesía no lo es la música, no lo es la fotografía, no. Es decir, no son para matar el tiempo, son para vivir el tiempo. Es que esa diferencia es fundamental. Es que matar el tiempo es, bueno, que me dio igual una cosa que otra y me entretuve y eso me narcotizó durante varias horas. No, más bien es al contrario. Oye, eso es un buen título para un poemario.
versos para vivir el tiempo. Bueno, es que eso es lo que hace pero el arte, no solo la poesía. O sea, cuando decimos que la música es imprescindible, es porque nos permite vivir más profundamente. Y así con el cine, cuando sales de ver una película o de un vídeo o donde esté lo que pueda conmover a alguien, es porque ese tiempo se amplificó, la vida se amplificó, lo que sentimos se amplificó, se abrieron capas de sentido. Nuestra experiencia se ha multiplicado, nuestra vivencia se ha multiplicado y además es contagioso y además nuestro entusiasmo contagia a otras personas o a su vez que nos dijeron no te pierdas este libro, no te pierdas a Juan Carlos Mestre, no te pierdas a Marta Agudo, no te pierdas a Chantal Mayar, voces muy distintas, por ejemplo, de la poesía española, ahora mismo 3 voces muy distintas de la poesía española. Marta Agudo ya no vive, murió muy joven, Mestre, Chantal Mayar escribiendo, no te los pierdas porque tu tiempo y tú estás también nombrado en su obra, no lo sabes. Ellos no sabían que te iban a nombrar, pero estás. Cuando entres en sus libros, tu rostro va a aparecer. A mí cada vez me ocurre más. Cuanto mayor me hago, más me hago esta reflexión, no reflexión del pensamiento que me viene. Este libro es el libro que hubiese escrito yo, ya no puedo escribirlo. Este libro es el libro que hubiese escrito yo, ya no puedo escribirlo. Sí, o sea, que claro, hay muchos libros que uno dice, jolín, lo podía haber escrito yo, no los has escrito tú, pero... Eso se llama admiración, es uno de los modos del amor, es uno de los modos del vínculo profundo, porque entonces tú sientes que ese libro y quien lo ha escrito te va a acompañar siempre. Yo imagino que es como si lo hubiéramos tatuado, como si esas palabras quedasen tatuadas en algún surco cerebral. Y ahora que hemos estado hablando un ratito, muy poquito, de poesía, ¿por qué la poesía se lee tan poco? Es decir, tú te dedicas a ello, pero la poesía para lo que es el gran público es minoritaria. Siempre lo ha sido, pero... Siempre lo ha sido, es verdad, pero a la vez tiene lectores y no tanto público. Bueno, esta frase se repite a menudo en el ámbito de los poetas, ¿no? ¿Y qué significará tener lectores? Yo recuerdo siempre con Lorca que decía que la poesía no quiere adeptos, sino amantes. Los lectores de poesía, que no son tantos, no como, por supuesto, la novela, el cuento, pero especialmente la novela, ¿no? Literariamente es la que tiene más lectores. Sin embargo, yo querría preguntarle a las personas que dicen, bueno, yo no leo, no, si no hay una canción de cuna cuya letra resuena en su memoria, con que la madre los durmió, o una abuela, o quién sabe. Si no hay un grafiti en un muro que en un momento determinado se encontraron, si no hay alguna palabra que los esté acompañando de modo fuerte. Y tal vez sí, tal vez haya más de lo que imaginamos a simple vista. Y ahí está la poesía también. Las canciones populares, de hecho, los romances. Ahí está. No hace tanto, en el anterior programa, en el número 95, Ángel Luis Prieto de Paula decía, yo quiero saber por qué no se lee ahora tanta poesía. Y dio esa razón, precisamente, que la poesía siempre ha estado asociada al canto. Y eso hoy en día se ha perdido. Sí, claro, también tiene un sentido fuerte que eso haya ocurrido porque la poesía, igual que no se puede pintar como se pintaba hace varios siglos, porque la propia pintura dialoga con la pintura, toda arte, cualquier arte dialoga consigo, ¿no? Y creo que es una cuestión capital porque no podemos imaginar que un músico hoy tocase como compusiera, tocara como Beethoven, como Bach, aunque los admiremos profundamente. Son otros los saltos que pueden darse, son otros los registros. Hoy el poema en prosa, las búsquedas que son el poema en verso, por supuesto, pero verso libre, las búsquedas que son de otro tipo, que están cruzando, por ejemplo, géneros. Hoy ya se puede estar trabajando hacia el ensayo. El propio Mario Montalbetti, yo lo nombraba antes, pues hacia el ensayo. No sabes muy bien si lo que estás leyendo es poesía o es un ensayo sobre el lenguaje. Y eso es lo extraordinario, la fricción que surge ahí entre esas capas que chocan. Y ahí puedes encontrar un modo en el que el lenguaje brille o tiemble o diga o te conmueva. Y para quienes no conozcan a María Ángeles Pérez López, ¿qué tiene ella, tú, que decir al respecto de su poesía?
me resulta difícil porque diría que soy una persona en búsqueda, una poeta en búsqueda de las posibilidades del lenguaje, libros muy distintos entre sí, algunos comparten elementos, otros no tanto, pero con la convicción de que no puedes dejar nunca que la mano que escribe lo considere rutina, oficio, como si la mano fuese máquina, no. Cuando se llega a ese nivel de familiarización, para mí al menos, hay que cortar esa mano y aprender a escribir con la izquierda. Si se puede, y trazar líneas que pueden estar escritas de modo imperfecto, pero en las que algo pase, algo tiemble, haya vida, haya piel, o sea, que no sea nunca un tópico, un lugar común, un lenguaje previamente establecido. El lenguaje previamente establecido ya perdió su posibilidad de ser poesía. Yo tengo que decir que antes de conversar con las personas que participan en Sapere Aude, procuro leer, ya lo he dicho al principio, cosas que han escrito, si son escritores. Y yo no puedo decir que conozca tu poesía porque sería una osadía decirlo, porque has publicado muchísima poesía, pero sí que me he leído algunos libros y me gustaría que brevemente dijeses algo de cada uno de los que yo conozco, que tienes muchos más. Pero, por ejemplo, Fiebre y compasión de los metales. Surge de la convicción de que no sabemos nada de casi nada. Es decir, la estupefacción, yo hablaba antes de la estupefacción, del asombro ante unas tijeras, ante un hacha, ante un bisturí. Y la pregunta sobre la materia que conforma, pero también la mano que corta, la mano que decide si amputa o no. ¿Qué significará eso? Y ahí yo entro al libro sin saber a dónde me va a llevar, porque lo extraordinario es el camino que haces. Y eso es donde ocurre para mí el poema, en el camino que haces. Interferencias. Interferencias es aún más complejo porque en el sentido de que ninguno de los poemas es mío, sino que lo que yo hago, mío, decir que un poema es de alguien es... Pero yo no puse esas palabras. Lo que hice fue escuchar cómo, por ejemplo, Petrarca con su Divina Comedia, Dante con su Divina Comedia, son interferidos por las noticias de actualidad y por los parados mayores de 45 años. Entonces, ¿qué ocurría cuando la Divina Comedia y las noticias de actualidad, es un libro de hace varios años, estaban chocando, estaban interfiriéndose el poema a la realidad y la realidad al poema, porque el poema también es realidad, forma parte de lo real. Ahora que te tengo delante, quisiera preguntarte, porque este es, como ya he dicho, es uno de los poemarios que he leído, y como te tengo delante, lo he leído una vez, y sé que tengo que releerlo. ¿Cómo hay que leer ese libro? Porque claro, tienes un poema y al lado, digamos, lo que es noticia o fue noticia en su día, que se refiere, o bueno, mejor dicho, que el poema puede sugerir esa noticia, o al revés, esa noticia, ese poema. ¿Cómo hay que leer ese libro, ese poemario? En mi cabeza siempre se leyó con dos voces al menos, con dos voces chocando. Porque surge de las clases de literatura en las que los textos están vivos. O sea, a los textos les ocurre que cuando son grandes textos como los que están recogidos en interferencias, como los que son interferidos en interferencias, les ocurre que quienes entran a leerlos los transforman. Y me di cuenta con Mariposa de Obsidiana de Octavio Paz, del autor mexicano, que estudiantes de la clase de pronto se llevaron el poema a un lugar que no era el que había pensado Paz, desde luego, en los 50, y que podría ser una mala lectura, pero una lectura absolutamente necesaria, que era la de los jóvenes de Ayotzinapa, los jóvenes normalistas que habían desaparecido y cuyos cuerpos se siguen buscando. Entonces aparecían cenizas, montones, la búsqueda, los restos, la muerte, y los jóvenes de la clase, que eran mexicanos, le hicieron una lectura del poemario
de este poema en concreto, del libro Águila o Sol, pero de Mariposa de Obsidiana, que llevó completamente a otro lugar el texto, y era un lugar pertinente, porque cuando decimos que un clásico es un presente vivo, quiere decir que alguien va a ocupar ese libro. Por ejemplo, hoy alguien va a ocupar el Quijote como lo necesite en 2025, es decir, lo va a interferir de algún modo. No lo va a poder leer como se leyó en el 18, ni en el 17, ni en el 19, ni en el 20 tampoco, sino en 2025. Y eso ocurre en interferencias. Entonces, ¿cómo lo leía yo? ¿Cómo lo imagino? Con dos voces. Dos voces donde una es el poeta leyendo, como decía, la Divina Comedia, Dante o Shakespeare, un soneto, o Damaso Alonso, un poema, o Miguel Hernández, varios poemas, y de otro las noticias de actualidad, el periódico, Wikipedia, la fuente, en la que no hay una vocación poética, sino informativa, que sin embargo genera como cuando chocan placas tectónicas y están generando un ruido que de pronto podemos convertir en sentido, o que percibimos que hay sentido. Ajá. Y ahora un libro muy curioso, que yo creo que soy el último propietario, o mejor, el propietario del último ejemplar que quedaba. Lo adquirí en la librería de Madrid, Relatores, que es Comarca Mínima. Y es el número 217. Y según el librero me dijo que era el único que quedaba en España en librerías. Cuéntanos qué es Comarca Mínima, porque es un libro muy curioso. Muy curioso, porque es una edición cartonera y es un proyecto maravilloso de la cartonera del Escorpión Azul, con Javi Gil al frente, con otras personas, pero fundamentalmente Javi Gil. Y lo que es la cartonera del Escorpión Azul es un conjunto de libros cartoneros, los libros cartoneros vienen del corralito argentino, y desde ahí empieza a surgir esta idea del reciclaje y el cartón y materiales muy humildes a los que se da una nueva función, ¿no? Y en este caso la posibilidad de editar libros que son artesanales, están cosidos cada uno de ellos, cada uno de los ejemplares cosido. Entonces imaginé que un libro así, de formato pequeño, tenía que tener versos breves, haikus los llamo con la tilde, dedicados a los viajes. ¿Por qué? Tú eres de las que los llama haikus, no haikus. Yo los llamo haikus por una cuestión, bueno, por varias, pero una de ellas es que como los rimo primera y tercer verso, que el haiku japonés no rima cuando lo trasladamos al castellano, pero lo que ocurrió es que Tablada, el poeta mexicano que los traslada, sí que a veces utiliza la rima. Y a mí me entusiasmó porque me conectaba con formas populares que se riman en la tradición española, como la soleá, como otras formas. Entonces, me permitía no ser japonesa en un contexto japonés, es decir, saberme muy lejos, admirando la forma por su dimensión contemplativa y por su capacidad para intentar tocar un instante, pero a la vez muy lejos de una tradición tan importante como la que se inicia con, bueno, no se inicia, pero que tiene en vaso a uno de esos grandes nombres. Libro Mediterráneo de los Muertos. Es sin duda el libro más difícil que he escrito, difícil porque implicó una entrega y una búsqueda muy fuerte, búsqueda de documentos, búsqueda de referentes, lecturas, pero también una entrega emocional particularmente dolorosa, porque tenía que ver con la constatación de que el Mediterráneo es una enorme fosa a cielo abierto, la fosa más grande del mundo, ¿no? A cielo abierto, es decir, un espacio de muerte. Cuando el Mediterráneo, para la niña que fui, siempre era el espacio de la cultura, es decir, el del alfabeto, el de la democracia, el de la filosofía, el del arte, el de la tragedia y la comedia, las grandes lenguas de la antigüedad, de las que venimos, a las que pertenecemos también. Entonces, el libro Mediterráneo de los Muertos está atravesado por esa ruptura, por esa herida, y me pregunté mucho cómo acercarme a ese dolor y hacerlo con honestidad poética, que puede significar preguntarme desde dónde se hablaba, quién hablaba, qué voces aparecían,
era el mar a quien yo quería escuchar, porque el mar tenía todos los nombres que no tenemos. El mar guardaba los nombres que no tenemos, una memoria que no queremos ver, que nos resulta tan difícil. Sentía y siento vergüenza de Europa. Y siendo europea, y una europea enamorada de una parte muy importante de la cultura europea, esa herida era muy grave para mí. Y ahora el libro que he mencionado, creo, al principio, que es La belleza de la materia, que es prosa, y lo enlazo con uno que ya me leí hace tiempo de Tomás Sánchez Santiago, que es La belleza de lo pequeño, y otro que tengo pendiente de Maru Bernal, que es La belleza de lo trágico. Pero bueno, háblanos un poco así de La belleza de la materia. Es una colección extraordinaria. Como ya conoces más de un título, sabes que son libros de pequeño formato, cuidadísimos, editados por Eolas en esa colección La belleza de, que dirige Gustavo Martín Garzó. Y fue una emoción que me invitara a escribir sobre la belleza de la materia. Y pensé, bueno, qué sencillo. Yo que he escrito sobre metales porque me han obsesionado, y sobre el mar porque me ha obsesionado, al final todo era material, ¿no? De hecho, uno de mis libros se titula La sola materia, el segundo libro que publiqué, La sola materia, y en Caracas se publicó hace mucho tiempo una antología que el poeta que preparó, Luis Enrique Belmonte, tituló Materia reservada. Así que pensé, bueno, pues qué sencillo, ¿qué va? Al contrario, si es que los rostros de la materia son tantos, es tan inaprehensible, es tan extraordinaria, porque de un lado casi todo lo que nos rodea forma parte de ese espacio, ¿no? El de lo material. Y por otro lado, sabemos tan poco del mundo y de lo real, o al menos esa era mi percepción. Yo, o mejor, sé tan poco, lo voy a decir en primera persona, sé tan poco, que el libro fue un descubrimiento permanente. Es decir, me acercaba al sueño, me acercaba a la música, me acercaba a la lana, me acercaba a las nubes, me acercaba a una planta, un pájaro, y de pronto me daba cuenta de que nada, era como decir, no tengo modo suficiente de saber cómo tocar con amor o con terror, porque también hay momentos de terror en el libro, pero cómo me acerco a estas figuras, a estas realidades, esto que sería solo un significante, pero no es verdad. O sea, el significante solo tiene sentido, así lo imaginamos, en la medida en que nos permite comunicarnos, porque aspiramos a tocar eso que estamos nombrando. Permíteme otro atraco, antes de que entremos en la última fase de Sapere Aude. No hemos hablado de tu labor de investigación, que es también larga. ¿Cómo se logra investigar, escribir, componer poesía, hacer todo eso que sé que lleva mucho tiempo, y formar una familia con los que son los tres amores de tu vida, porque son dedicatarios de alguno de tus poemas? Pues con mucho esfuerzo, y además pidiéndole siempre a la vida más de lo que me da y al tiempo más de lo que me da, porque no es razonable. Pero recuerdo algo que me han indicado poetas que admiro, Tomás Sánchez Santiago, Juan Carlos Mestre, otras voces enormes, Olvido García Valdés, la relación con las palabras. ¿En qué sentido? En un momento determinado tuve que compilar una serie de libros y los titulé 14 vidas, porque habían pasado 14 años, que era el periodo al que correspondía esa compilación. Y me di cuenta de que hay que tener mucho cuidado con lo que nombramos, porque quizás se nos conceda. Entonces me río de mí misma y me imagino intentando vivir, no 14 porque son una locura, pero sí varias vidas. Y en un solo cuerpo, es decir, soy una funambulista que todos los días se mata de algún lado de la cuerda, y para mí la clave es no matarme siempre del mismo lado. Es decir, ser consciente de la precariedad, de la imposibilidad real de vivir todas esas vidas plenamente, aceptando el fracaso, una parte del fracaso que está ahí, que es objetivo, pero sabiendo que llego a cada una de esas vidas cargada con todo lo que el resto de vidas me regaló. Y eso es mucho. Es decir, de pronto la madre es también una investigadora y poeta que puede aportar algo de luz y ojalá compañía. E igual,
La profesora es también la madre de universitarios, que está viendo a universitarios, y así en todos los órdenes, ¿no? O sea, confiando que esas otras vidas depositen sobre mí una parte de su luz. Si hemos hablado mucho de poetas, de escritores, y han salido a relucir muchísimos libros en esta conversación, pero si tuvieses que recomendar un libro que alguien tiene que leer sí o sí antes de morir, ¿qué libro dirías? Esa pregunta es tan difícil. ¿Puedo decir 2? Los que tú quieras. Bueno, para ese momento de amor poderoso, de amor profundo, del amor como la experiencia más potente de la vida, y cuando decimos amor decimos muchas otras palabras, porque la amistad es un modo del amor, la admiración es un modo del amor, es decir, hay muchos modos de amar, me parece. Pero particularmente el lenguaje amoroso de 2, vinculado a 2, a la experiencia de pareja, el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, que me acompaña, ese a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido, ese gemido que está en lo humano, es decir, en el deseo y la imposibilidad de alcanzarlo por completo de algún modo, ¿no? Porque siempre hay una herida de algún modo y también una dicha, o puede haber una dicha, puede haber felicidad cuando hay encuentro. Y otro libro que sería Sacrificio, de Marta Agudo, la poeta que nombraba antes, que murió joven de cáncer y que nos deja en Historial y en Sacrificio 2 libros que hacen frente a la enfermedad, miran la enfermedad, y sobre todo el último, Sacrificio, donde ella mira a la muerte, o sea, es consciente de que su tiempo se acaba, y con una lucidez y un extraordinario talento poético, ella está dando cuenta de un itinerario muy difícil, pero a la vez necesario, porque la muerte es parte de la vida, está en la vida. La vida sin la muerte no podría ser, y la muerte sin la vida tampoco, ¿no? Son como 2 rostros. Al de la muerte no queremos mirar, pero está ahí también. Y el arte nos recuerda que somos temporales. El arte nos recuerda que la vida es aquí y es ahora. Por eso es tan necesario. Y eso mismo aplicado a la música. Si tuvieses que decir una música que alguien tiene que haber escuchado sí o sí antes de morir, ¿qué dirías? Pues también, si me permites, 2 respuestas. Creo que siempre trabajo lo par, Fiebre y Compasión, así estos títulos, Atavío y Puñal, porque me cuesta como tomar un solo camino. Pero sería Mozart, me entusiasma, pero también Bruce Springsteen. Por ejemplo, yo le diría a alguien de River, la versión larga cuando va continuando y continuando son 7, 8 minutos, si no estoy confundida, que es una de las canciones que me parece más extraordinaria y que puede llevarnos a nuestra propia historia. Y ahora una petición. Imagina que dentro de muchos años, pueden ser 50, pueden ser 500, pueden ser 1000, que alguien tiene la oportunidad de escuchar la voz de María Ángeles Pérez López en agosto de 2025. Tienes un mensaje, y si tienes un mensaje para ese eventual escuchante, ¿qué le dirías? Le diría que en 2025 vivimos días de mucha oscuridad, que nos asistió la esperanza de que 500 años más tarde alguien pudiese tener un presente mucho más humano, es decir, capaz de reconocer a la otra persona, al otro y a lo otro, llamado animal, llamado mineral, llamado vegetal, que alguien pudiera tener un horizonte mucho más luminoso que el nuestro, pero que 2025 estuvo marcado por oscuridad, y sin embargo, ese pero de antes, esa adversativa, nos llevó a escribir y a amar, nos llevó a hacer libros y a desear que se conocieran, a colaborar en otros libros, a escribir este poema.
de pronto aparece uno de los nombres de este presente que duele. En el aire, la piedra. En el aire, la piedra ya no duele. Cuando rueda, recorre con violencia la edad que se camina hasta ser bronce y transforma en herida cada lasca. Limadura, fracción con que el lenguaje despedaza la piedra en sus 2 sílabas, como vocablo hendido y estilete que afila la humildad de la derrota para ofrecer la dádiva del miedo, la floración solar del sacrificio. Piedra cuchillo, caracola de aire que encierra los sonidos de la tribu en el tambor solemne de la guerra, en la angustia y pezuña de animal, en la desesperada turbación con la que Gaza sangra por sus cifras. Sin embargo, la piedra se resiste, no está dispuesta a ser domesticada. Hay en su corazón un alto pájaro. Hay en ella arrecifes, elefantes, caminos y escaleras, soliloquios, las circunvoluciones, el destino, el álgebra, la luz de las estrellas, el abrazo de Abel y de Caín. Hay en su corazón un alto pájaro. Cuando vuela en el aire, ya no duele. Hemos escuchado de fondo, no sé si lo habrán captado los micrófonos, el sonido de Bernie, el ladrido de Bernie, que ha sido en un momento trascendental del poema que acabas de recitar. María Ángeles, muchas gracias por formar ya parte de Sapere Aude. Gracias. Gracias a ti siempre.